Buen día para todos aquellos que están del otro lado. Nos encontramos en una nueva edición de Punta y Hacha, el programa completo que te trae todas las noticias locales, nacionales e internacionales. Es la hora 11, 3 minutos, la temperatura es de 12 grados, una mañana bastante fresca en la ciudad de Mar del Plata, teniendo en cuenta las altas temperaturas que hicieron en el último fin de semana largo, pero ya nos estamos metiendo de lleno en otoño. Vamos a comenzar el programa, tenemos un programa bastante cargado, vamos a tener dos móviles, uno con Nahuel que va a estar en Luri 184 y otro con Yara Iyarroble. También tenemos noticias nacionales, internacionales con Nicolás Ronchi y otra noticia local con Brisa Caldeira. Pero vamos a arrancar con un par de noticias que sucedieron en esta mañana debido a que el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue y se dijo que Putin no va a respetar el tratado de 18 de mayo en el cual no se permite exportar granos desde Ucrania a menos que levanten el tope que pusieron en la zona agrícola. También en la ciudad de Buenos Aires hubo un choque entre un camión, un colectivo y un par de autos en la avenida 25 de Mayo, en la cual hay 6 heridos y se generó una colisión. Las imágenes son bastante impresionantes porque se dice que el coche de mayor envergadura se quedó sin frenos. Por ende, terminó siendo un choque colapsado entre bastantes autos y por ahora hay 6 heridos. También en la ciudad de Mar del Plata ya se encuentra vigente el paro que pusieron los taxistas debido a la falta de medidas de seguridad y a reclamos por las nuevas aplicaciones de servicio de transporte que están circulando en la ciudad. El paro rige desde las 9 horas hasta las 14, va a ser de 5 horas, pero Servitax va a seguir funcionando, así que todavía se podrán tomar algunos taxis. Pero vamos a arrancar de lleno con un móvil. Lo tenemos a Nahuel Gómez en Luro y 184, que va a estar cubriendo cómo repintaron las estrellas de la familia que fue asesinada por Carlos Velasco en un choque. Nahuel, ¿cómo estás? Hola Valentín, ¿cómo estás? Sí, estamos acá en Luro y 184, donde hace 10 años ocurrieron una de las peores tragedias automovilísticas en Mar del Plata, ya que Eliana Nicúes fallecía a causa de un choque automovilístico. Ella iba acompañada de sus dos hijos, Bauti y Lautaro, que perdieron la vida en el acto. Ellos tenían 7 y 2 años. Entonces lo que hizo la familia y allegados fue venir a pintar las estrellas de nuevo y colocar el cartel que tengo a mis espaldas para así poder recordar la memoria de esta gente. Esta pintada se hizo a las 3 de la tarde y estuvo acompañada de un acto que fueron a la calle para pintarla, además de que pusieron flores y volvieron a poner el cartel que está aquí atrás mío, volvieron a ponerlo en honor a ellos. La familia decidió realizar esta pintada el día de hoy, ya que fue cuando Juan Carlos Velasco, que iba manejando un Fiat Duna, atropelló a Eliana y a sus hijos a una velocidad de 96 km por hora. Esto hizo que el 28 de abril del 2013 Juan Carlos fuera condenado a 8 años de prisión por el Tribunal Oral número 3. Destaquemos que esta fue una de las primeras veces que el tribunal decidió poner tal pena hacia un siniestro automovilístico de esta magnitud, ya que fue condenado, es una de las condenas más largas que se tiene por este hecho, y se destaca que en los últimos 6 años la condena por asesinato en un auto, mejor dicho, solo se ha realizado 4 veces. La noche donde sucede el homicidio era una noche de lluvia y que Velasco estaba manejando imprudentemente, ya que venía por la avenida Luro a altas velocidades, tenía las llantas del auto desgastadas y además no le andaba limpia parabrisas, o sea que todo lo que podía causar eso era una tragedia que terminó dándose. ¿Qué pasa? Según el juzgado, fue culpado él por homicidio culposo, ya que estos errores podrían haberse evitado de otra forma. Recordemos que Eliana era la penúltima de 9 hermanos. Y lo que nos pudo explicar la familia fue que ella era una chica muy trabajadora, que empezó ya desde temprana edad, cuando tenía aproximadamente 15 años, y que lo que buscaba y lo que contaba a todos es que su sueño era poder comprarse un auto y también tener una vivienda propia.
¿qué ocurrió? Se sabe que esa última temporada que ella logra trabajar estaba en la Fonte de Oro, que es donde hizo su último trabajo, y la familia nos explicó que pudo escriturar un terreno a su nombre y que además unos días antes, 5 días aproximadamente, pudo comprarse su Gol que tanto quería, pero que todo esto al fin y al cabo quedó en la nada luego del trágico suceso que ocurrió. Así que ese fue el hecho que ocurrió, y esto fue el acto que hicieron en memoria de ellos. Pintaron, ya como te dije antes, las estrellas en el piso con los nombres de ellos, y dejaron el cartel ahí atrás otra vez con la fecha que ocurrió, el 12 del 4 del año 2013. Y esperemos que no sucedan más casos así, ya que recordemos que esta avenida es bastante transitada y casi siempre se juegan carreras o andan a alta velocidad, y por eso hay tantos lo que es incidentes automovilísticos. Así que nada, eso, volvemos con vos, Valentín. Bueno, muchas gracias, Nahuel. Bueno, nos parece muy bien que se haga homenaje a la pobre familia de Erika Nicués y sus 2 hijos. Pero bueno, vamos a ir un corte y ya volvemos con más noticias. Tenemos todavía un poco más del ámbito local, tenemos noticias nacionales e internacionales. Ya volvemos. Regresamos con más Punta y Hacha, y acá a mi lado la tengo a Brisa, que nos va a estar contando un poco en una noticia de ámbito local. ¿Cómo estás, Brisa? Hola Valentín, sí, porque estuvo Alberto Silioni en la ciudad y anunció que más de 51 escuelas aquí en Mar del Plata van a contar con 1 hora más de clases. Perfecto, ahora vamos a retomar con eso, pero primero vamos a ir con Yara Villarroble, que nos tiene preparado un móvil. ¿Cómo andas, Yara? ¿Dónde estás? Buen día chicos, ¿cómo andan por allá en el estudio? Nosotros nos venimos acá al Nuevo Mundial, este café ubicado en Santa Fe, esquina Moreno, que es un emblema para todos los fanáticos de fútbol, incluyéndome, incluyéndolos, donde se encuentran un montón de piezas históricas que fueron donadas por mismos jugadores o mismos padres de jugadores, y hasta hay muchas representaciones artísticas que hacen que este lugar tenga la mística que tenga. Justamente atrás mío podemos ver 2 cuadros que se inauguraron esta semana, que fueron hechos por el artista Rodolfo Basso, un artista marplatense que quiso remarcar 2 situaciones del mundial, pero todos reflejando emoción. Es decir, podemos ver un ojo con una lágrima entre la tajada de Diego Martínez y otro donde se ve a Lionel Messi levantando finalmente la Copa del Mundo ese 18 de diciembre de 2022. Bueno, como les contaba recién, podemos ver atrás nuestro la Copa del Mundo misma, hay como 3 réplicas de todo este local, los botines del Diego Martínez, al lado una réplica de lo que fue el Guante de Oro en Qatar 2022, y acá por la izquierda no solo vemos, acreditaciones que tuvieron acá periodistas de Mar del Plata en distintos partidos de la selección, pero también hay un libro, un portalibro mejor dicho, con una textura muy delicada para afuera, que está en idioma catarí, podríamos decirlo así, porque el embajador de Qatar vino a este sitio porque le interesaba mucho todo el intercambio de figuritas que había en este local, lo que todos sabemos que durante noviembre, diciembre, este lugar se llenaba casi todos los martes para que la gente pueda intercambiar figuritas. Hasta el día de hoy la gente sigue intercambiando para poder completar su álbum. Nos contó la doña que el mismo embajador de Qatar se acercó hasta acá y trajo ese recuerdo para dejarlo entre todos los regalos que tenían decorando todo ese local. Pero ahora vamos a hablar de lo que nos trajo acá, estas 2 obras que las trajo, el artista que dijimos recién, Rodolfo Bayón, que en un rato vamos a estar charlando con él. Estas 2 obras donde está el Diego Martínez en una y Lionel Messi en otra, ambos en 2 ojos como cubiertos en lágrimas. Una reflejando más el momento de tensión que todos sentimos en ese minuto 123 del partido contra Francia, donde el Diego termina abriendo los brazos como el artista dice, es una señal de crucifixión, de sacrificio, donde el ojo representa toda esa angustia que sentimos todos los argentinos en ese momento, y en el segundo ojo refleja
a Lionel Messi levantando la copa como el señal de victoria, que también se refleja en otro, pero ahí sigue siendo de la misma forma emotiva como lo fue la tajada de Dibu Martínez originalmente. Bueno, como les dije recién, acá estamos con Rodolfo Bayón, el artista que fue el creador de estas obras, que justamente está tomando un cafecito ahora en el nuevo mundial. Ya explicamos por encima qué es lo que representan tus obras, pero bueno, queremos escucharlo, que las expliques con tus palabras. Bueno, mis obras puntualmente, estas dos que están acá en el Café Mundial, son una serie de obras que comenzaron con estas dos pinturas, pero que va a ser una saga de cómo ves el mundo desde tus ojos. O sea, esto se va a poner muy bueno porque en este caso es el ojo de la emoción, que son dos situaciones muy límites, una más que otra. La del Dibu Martínez cuando todo terminaba, sí. Y bueno, y la cara, el ojo dilatado de pánico que tuvo casi todo el mundo, ¿no? Sí. Y aparte que me impactó muchísimo la imagen de él con los brazos abiertos, expuesto a la muerte, ¿viste? Esa cosa casi, mística que vi en su figura me inspiró muchísimo. De hecho, a partir de ahí empecé a hacer la escultura de él en esa misma posición. Y la otra, bueno, es el éxtasis más tranquilo, más como de alegría que sintió todo el mundo al verlo a Messi con la copa, que es lo que soñó tanta gente tanto tiempo. Eso es un poco un resumen de lo que quise plasmar. Bueno, estas no son tus únicas obras acá, me contaron. Por ejemplo, también tenés la estatua, la pintura de Maradona. ¿Ese fanatismo del fútbol lo tenés desde hace rato? ¿Quién te lo inculcó? Ay, me encanta esa pregunta. En realidad no tengo fanatismo. Para nada. Lo perdí. Yo era fanático, era hincha de Racing. Y después, me busqué un camino interno, más espiritual, y se me fue yendo el tema del fanatismo. Yo ahora por ahí plasmo imágenes que transmitan algo más. Por ejemplo, Messi, que va a ser modificado dentro de poquito, ese momento de Messi era un momento bastante... ¿En Rusia puede ser? Sí, pero aparte él estaba viviendo algo como un conflicto interno. Yo lo veía. No podía encontrar su liderazgo, no podía encontrar su centro. Y lo plasmé así, como preocupado, como viviendo ese proceso. Y ahora le vamos a cambiar la cara y va a ser el Messi que encontró su ser, su liderazgo, su seguridad. Así que se viene eso. ¿Le vamos a agregar la copa? Le vamos a agregar la copa. ¿Van a trabajar ustedes? Porque sonó que vamos a trabajar todos con la copa. Bueno, sí, la copa ya es de todos, digamos. Sí, la copa es de todos, pero qué bueno que sería que estuviéramos hablando de él si no tuviera la copa. De la misma manera. Porque medir a un ser humano por el éxito material o competitivo me parece algo muy cruel. Y me parece algo muy injusto, porque ustedes, si yo estoy hablando con ustedes ahora así, y dentro de 5 años vienen de una cadena mundial, ¿no? de noticias, sos una estrella de los medios, ¿debería tratarte diferente? No, o sea, el mismo respeto y es el mismo cuidado y es el mismo tiempo que te debería dar como ser humano. No como una estrella. Ahora te veo como, ¿entendés? Por eso a mí me encanta entender eso un poco, que nos tendríamos que aprender a mirar como realmente somos, no como el exitismo nos invita a mirarnos. No, obvio, encima Messi no solo lo marca como jugador todos los premios que ha tenido, sino también como persona. Todos sabemos que bueno, es un ejemplo dentro y fuera de la cancha. Sí. Yo no lo conozco a Lionel, me parece un tipo con una humildad increíble y eso lo destaco. Me parece un tipo muy... Aparte, si hay una cosa que me parece fascinante es su determinación
de no haber nunca bajado los brazos y haber seguido, más allá de que lo mataron, porque hay mucha gente acá que debería sentir vergüenza. Sí, que se lava las manos ahora. Claro, debería sentir vergüenza porque lo crucificaron. ¿Y cómo haces para después volver? Y pueden, tienen la cara como para volver. Claro, nunca vieron realmente que era un genio, punto, y lo será siempre. Después la copa o no, es como, viste, si tu hijo es famoso o no. No, ¿eso es importante? ¿O realmente el amor que sentís? Creo que eso debería elevarse por sobre todo. Sí. Bueno, tenemos muchísimas reflexiones ahora, que también las inculcás en todos los cuadros que haces, todo lo que intentás transmitir, ¿no? Sí, yo si ves mi página de Instagram, hay fotos de todas mis obras, pero trato de que sea algo que trascienda el ego, que deje un mensaje más profundo, que vos mires. Sí, la imagen la puedes usar hasta, a ver, yo me baso mucho en artistas como Prince o como Bowie, que por ahí tenían su impronta de glamour o de una apariencia llamativa para transmitir un mensaje profundo. ¿Entendés? Eso me parece fascinante, porque es como que engañás a la gente, decís, wow, qué glamoroso, o que, si ves mi página, hay páginas donde por ahí hay fotos donde de alguna manera, bueno, yo estuve en la moda bastante tiempo, pero por ahí decís esto que es un modelo, un pintor, un artista, sí, pero después empiezas a leer y te das cuenta que te estoy llevando a otro lugar. Sí, eso es lo lindo de la subjetividad del arte, digamos. Claro, que tenés la posibilidad de que o sos ego o sos alma. Yo elijo la segunda. Bueno, muchísimas gracias, Rodo. Bueno, chicos, con eso concluimos nuestra visita al nuevo mundial. Acá, al ladito de Messi, nada más, que va a ser modificado seguramente en los próximos meses. Así que vamos a estar acá nuevamente de forma segura para poder también mostrárselos y que lo podamos difundir por nuestro programa. Bueno, chicos, volvemos al estudio ahora con Valentín y Nico. Bueno, muchas gracias por toda la información. Y ahora vamos a volver acá con Brisa, porque es una situación que se venía hablando bastante, el hecho de agregar una hora más de clase. Contanos un poco. Sí, Valentín, es así, por eso Alberto Silioni, el director general de Educación y Cultura bonaerense, estuvo en la ciudad de Mar del Plata, aprovechó y pasó por la escuela 31, la escuela primaria que está ubicada en San Lorenzo y España, y anunció que 51 escuelas provinciales van a contar con una hora más de clases. Y bueno, es una muy buena noticia porque esto abarca a 22.000 alumnos aquí en General Pueyrredón y significa 25 horas de clases semanales, y esto se traduce en 30 días de clases anuales. ¿Sí? Suman 30 días los chicos. Esto es una medida que ya se venía tomando desde el año pasado, recordemos desde 2022, porque desde el Ministerio de Educación de la Nación decidieron llevar a cabo este proyecto debido a la pandemia que atravesamos, al COVID-19, y por tantas clases, por tantos días de clases que habían perdido los chicos, decidieron llevar a cabo este nuevo proyecto, que es una hora extra más, implica 5 horas de clases. Bien, Silioni se presentó en algunos colegios, ¿no? Sí, estuvo acá en la escuela 31 en la escuela primaria 31, sí, acá muy cerquita, y nada, anunció que es una nueva oportunidad, que los maestros, los gremios, los padres, los alumnos están de acuerdo con esta medida. Y esto es muy importante porque, digamos, toda la comunidad educativa debe poner su parte para que el proyecto salga bien, porque recordemos que los niños que están en turno mañana ingresan una hora antes y en turno tarde salen una hora después, con lo que eso implica. Muchos tienen actividades fuera de la escuela y tienen que reorganizarse ahí y más. Sí, también hay que tener en cuenta, no todas las personas tenían acceso a cierta tecnología durante la pandemia y muchos chicos se quedaron inclusive sin tener clases. Por eso justamente, porque hay una desigualdad tecnológica que atravesó aquí no solo en Mar del Plata, sino que en todo el país. Entonces lo que quieren hacer es equiparar para los niños que no pudieron tener clases durante la pandemia. Efectivamente, se atrasaban un montón y por ende no podían arrancar en años superiores, teniendo en cuenta que habían perdido un montón de información y de aprendizaje de los años pasados. Claro, y mismo dijo Alberto Silioni que
Por ejemplo, para los niños que están en sectores más humildes y se encuentran en la calle, 1 hora más de escuela implica 1 hora menos de calle. Eso también, y bueno, suma más conocimientos y demás, siempre y cuando se le dé un buen uso a esta hora extra para que se refuercen, bueno, temas como matemática, lengua, comprensión lectora, ciencias y demás, eso también va a ayudar. Pero así como viene todo este proyecto, también viene un reclamo, porque, bueno, digamos que algunas escuelas no están preparadas para afrontar 1 hora más de clase, porque algunos comparten primario y secundario, turno tarde, turno mañana, y también es muy complicado ese asunto. Por eso también algunas escuelas todavía no se han podido sumar a este nuevo proyecto. Otras sí, pero también habló de que es imposible sumar otra hora más, es decir, 6 horas. Sí. Digamos que recién se están reorganizando con estas 5 horas. Ya hay distritos como en General Alvarado, que ya el 100% de las escuelas provinciales cuentan con esta quinta hora, y también en Mar Chiquita, pero acá en Mar del Plata solo es el 33%, ¿sí? De las escuelas. De a poco va avanzando. Es que bueno, también es un cambio entero en el itinerario, porque como vos dijiste, hay colegios que comparten el de turno mañana, el turno tarde y algunos inclusive el turno noche, Claro, depende de sí. la institución. Entonces, también ahí entraría este 27% que faltaría que se le agreguen las 5 horas. Claro, sí, por eso. Y bueno, también, bueno, en la ciudad, en la provincia de Buenos Aires está llevando a cabo, hay más de 2.500 escuelas con este proyecto, implica 8.500 chicos, también son grandes números y demás. Pero otra cosa que se le planteó a Alberto Silioni cuando vino acá son los comedores y los alimentos de los comedores, que cumplen un rol fundamental en las escuelas, más en escuelas públicas. Y bueno, ya todavía no ha dado ninguna solución el director de educación, pero bueno, lo cierto es que el reclamo está y que se esperan nuevas respuestas, porque los niños, bueno, merecen tener su vianda, merecen tener su desayuno y su merienda en la escuela. Más porque hay muchos que pasan mucho tiempo. Sí, sí, Pasan jornadas muy largas, sí, además de las 5 horas estas, claro. tienen actividades extraescolares. O Sí, sea, tienen doble turno porque también se implementó el doble turno y demás, así que es una situación bastante complicada. Y por otro lado también se refirió a lo que es, digamos, la falta de exigencia que hay en la educación, no solo aquí en Mar del Plata, sino también en la provincia, pero él habló de que es como una creencia. Se refirió a que es como una creencia que hay falta de educación, que la manera de bueno, evaluar a los chicos sigue siendo la misma, primero una nota conceptual y después una nota numérica. Así que también se refirió a eso, que bueno, hay bastantes quejas más durante los años de pandemia, que han cambiado en cierta forma sí. las maneras de evaluar a los alumnos, porque cambió todo. Sí, cambió todo, además de que se hacía todo a través de una computadora, no se podía evaluar completamente, no tanto las ganas, sino el hecho de cómo trabajaba cada alumno, Claro, porque o el si profesor no recibía podía el verlo. conocimiento, se adquiría el Sí, conocimiento que el profesor trataba de comunicar y demás. también se ha vuelto muy complicado el hecho de no saber cuando se entregaban los trabajos o inclusive al hacer exámenes frente a una computadora, no podía controlarse mucho eso. Entonces Sí, cambiaron mucho las notas y se empezaron a poner notas más conceptuales que el hecho de numéricas. sí, sí, pero bueno, lo cierto es que ahora ya se suman 51 escuelas nuevas en el partido de General Porredón, que van a contar con 1 hora más de clase. ¿Y a todo esto es un proyecto que se planea a largo plazo o ya se va a estar empezando a regir? No, esto ya está comenzando, comenzó el año Sí. pasado. Muchas escuelas de aquí de General Porredón comenzaron el ciclo lectivo 2023 con 1 hora más de clase, y recién ahora se están sumando un par, pero ya te digo que tiene que ver con la reorganización de la escuela y de la estructura que, bueno, tenga cada escuela, porque eso, digamos que es un tema muy puntual de cada escuela, de cada institución. Perfecto. ¿Algo más para aclarar, Brisa? No, eso es lo que dijo, y bueno, la próxima vez esperemos que pueda solucionar este tema de los comedores, que también sigue siendo importante, porque aparte de la contención que brindan las escuelas, esta contención alimenticia también es fundamental. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Brisa. Esperemos que se termine de solucionar, que se reestructure todo de manera correcta para que los chicos puedan tener bien su educación y que se puedan regir 5 horas tranquilamente. Vamos a irnos un pequeño corte, pero quédense que en el próximo bloque vamos a estar entrando en la situación de los colectivos en el conurbano bonaerense y el uso de cámaras que aún no han llegado y también de botones antipánico. Ya volvemos con más Punta y Hacha.
Volvemos con más punta y hacha y ahora vamos a empezar a adentrarnos un poco en el ámbito nacional con una situación que se viene dando con los colectivos. Pero antes lo tengo aquí a mi lado a Nicolás Ronchi, que nos va a estar contando un poco sobre la noticia internacional que nos va a dar sobre el caso de Madeleine McCann. ¿Cómo estás, Nico? Muy bien, Valentín, sí, exactamente. Luego vamos a estar comentando la nueva hipótesis que hay acerca de esta joven que desapareció hace 16 años en Portugal. Bien, muchas gracias, ya vamos a retomar con eso. Pero bueno, vamos a meternos un poco de lleno en una situación que se está dando en el conurbano bonaerense, pero que también afecta a gran parte del país porque la seguridad y la inseguridad con el tema de los colectivos es muy recurrente. Cabe recalcar que desde el año pasado que se viene prometiendo que cada unidad tenga un sistema de monitoreo, tenga cámaras de seguridad y que haya botones antipánicos para los turnos nocturnos. Debido a la matanza, al asesinato, del colectivero que se sucedió la semana pasada en la provincia, en el conurbano bonaerense, se empezó a ahondar en el tema de la seguridad. Luego pasó la situación con el ministro de Seguridad, con Sergio Berni, donde se juntaron todos los colectiveros e inclusive hubo agresión y violencia, porque es una situación que por más que no se suele ver siempre y que no salga en todas las noticias, pasa mucho. Hay mucha inseguridad, hay colectiveros que tienen miedo porque sufren robos, agresiones, hay muchas situaciones de violencia. Si no se ve, tal vez esa noticia se ve en las redes sociales, hay mucha gente que desde sus celulares graba cómo hay robos, cómo muchas veces el colectivo tiene que cerrar las puertas y permanecer quieto porque los están infiltrando algunos autos o algunas motos. Entonces, el gobierno de la provincia ya había prometido que iba a haber cámaras de seguridad en todas las unidades, pero al día de hoy hay nada más 1.200 cámaras de las 9.000 unidades que hay, e inclusive no están conectadas con el centro de monitoreo por un insólito motivo, sino que es porque los chips son importados y todavía no se consiguen o no entran al país. Por ende, los colectiveros reclaman que se empiecen a tener mejoras en la seguridad, más que nada por el hecho de que al día de hoy siguen sufriendo inseguridades. Lo vimos fuera de choques, si no estamos hablando de robos y hasta la pérdida de vida, como pasó con Daniel Barrientos la semana pasada, que fue lo que desencadenó todo el problema. Axel Kicillof, gobernador de la provincia, había prometido esto el año pasado y a día de hoy todavía no se llegó a cumplir. Además, hay que tener en cuenta que el gobierno había entregado 2.500 millones de pesos para las cámaras y para los equipos de seguridad, pero a día de hoy no se sabe qué sucedió, no se llegaron a poner, ya dijimos 1.200 cámaras nomás ahí en 9.000 unidades, pero todavía no se ven, no rigen y no están bien conectadas con el centro de monitoreo por más que graban. Los casos siguen subiendo, se visualizan, pero las cosas todavía no cambian, así que esperemos que con el tiempo se pueda empezar a hablar un poco más de seguridad y que los botones antipánicos para los turnos nocturnos también estén vigentes porque todavía de los 1.800 que se iban a entregar no se han entregado. Vamos a regresar en el próximo bloque con la noticia de Nicolás y vamos a meternos un poquito más en el plano internacional. Quédense que ya volvemos con más punta y hacha. Estamos de vuelta en Punta y Hacha y ya nos acercamos al fin del programa, pero como ya les habíamos anticipado, vamos a hablar sobre el caso de Madeleine McCann, la chica que desapareció. Tenemos que remontarnos a 2007, donde sus padres ahora develaron una hipótesis también de su desaparición. ¿Nico? Sí, exactamente, Valentín. Todo esto comenzó ya hace muchos años. El caso queda muy viejo, pero en la actualidad, en realidad, hace un mes se volvió a hablar de este caso que revolucionó el mundo en mayo de 2007, porque una persona salió a decir o a afirmar que ella era Madeleine McCann, que había desaparecido en el Algarve portugués en principios de mayo de 2007. Además, la madre salió a hablar, Kate McCann, habló ayer diciendo que había una nueva hipótesis o que en realidad es a lo que ella se aferra y también se siente bastante culpable sobre ello, es que los secuestradores de esta niña de 3 años sabían que ella se encontraba sola en la habitación con sus hermanos porque
se encontraba la información en el listado de la entrada del restaurante donde comían, porque ella les había exigido, cuando fue a cenar con su marido, les había pedido que los pongan siempre en la misma mesa, porque mientras cenaban podían ir a visitar cada 20 minutos a revisar si los chicos estaban bien en la habitación. Bien, esto nos estamos remontando a 2007 en Praia da Luz. Esa Sí. es una familia británica. Exactamente. Para la gente más que nada que tal vez no conocía el caso o que no se acuerda porque estamos hablando, ya nos tengo que remontar 16 años atrás. Sí, exactamente, es muchísimo tiempo, queda muy lejano el caso, pero para recordar, es decir, esta es la hipótesis que salió a la luz ahora, que cuenta su madre, que estaba la información porque el mozo a quien le habían pedido que los ponga siempre en la misma mesa para cenar, mientras ellos vacacionaban en Portugal, esta familia británica como bien comentaste, entonces los secuestradores sabían que sus 3 hijos se encontraban solos en la habitación en ese momento, en este complejo llamado Ocean Club. Además, lo que sucedió es que la familia fue a cenar a las 20:30, alrededor de las 20:30 y 20:40, con unos amigos a este complejo, fueron a la zona del restaurante, y supuestamente cada 20 o 30 minutos iban a revisar que sus 3 hijos estén bien. Sin embargo, alrededor de las 22 horas, cuando fueron a revisar, ya estaba en la habitación no se encontraba Madeleine, que era la más pequeña de estos 3 hermanos, y además estaba la ventana abierta. ¿Sí? Este caso revolucionó al mundo en su momento, también cerraron la frontera de Portugal, pero con las cámaras nunca se pudo encontrar nada. De hecho, hasta sus propios padres estuvieron apuntados como sospechosos del caso. Sí, fue un problema. También se habló mucho del hecho de dejar sola a una chica en Sí. una habitación, una pequeña. Exactamente. El problema con esto es que además su padre contó en el libro que publicaron en 2011 que una de las veces que fue a revisar a la habitación había visto la puerta entreabierta. Es decir, que claramente se podría creer que ya había alguien que se quería llevar a Madeleine McCann. Asimismo, la madre, cuando dio cuenta de esto, que no estaba ella en la habitación, alertó rápidamente a las autoridades, cerraron la frontera de Portugal, pero nunca se pudo encontrar nada. Es decir, hubo múltiples sospechosos, incluso los propios Sí. padres. El investigador portugués dijo, luego de un año, es decir, en 2008, explicó que los sospechosos eran los padres porque estaba la hipótesis de que ellos la habían asesinado y la habían enterrado. Es decir, era una completa locura. Suele suceder en casos tan extraños, aparte con tan poca evidencia, Sí. se suele apuntar para todos lados, también en un acto de impotencia, en el hecho de no poder encontrar nada, vos mismo dijiste, no había nada en las cámaras de seguridad. No se sabe, el hecho de que los padres la hayan dejado sola, que después saquen un libro, hay un montón de temas relacionados a esto. Exactamente. Luego, después de muchos años, de quien se empezó a hablar es de Christian Bregner, que es un alemán que fue imputado por 5 delitos sexuales a personas de entre 10 y 80 años entre el 2000 y el 2017. Este fue el apuntado porque se encontraba cerca del complejo donde descansaba esta familia británica. Si bien él se encuentra en prisión, nunca se pudo probar que realmente él fue quien secuestró a Madeleine McCann, ¿sí? Y hace poco, como comentábamos al principio, este caso volvió a tomar fuerza porque una joven polaca llamada Julia Wendel subió a Instagram un posteo que se volvió mega viral, afirmando que era ella, Madeleine McCann, porque desconocía sus raíces y era parecida. Ella hablaba de un lunar que tenía en la cara bastante similar al de las fotos de Madeleine, pero ella era muy chiquita cuando desapareció y por fotos era incomprobable. Sí. Entonces lo que pedía era hacerse un test de ADN y decía que los padres reales de Madeleine habían dicho que sí, que lo iban a hacer, pero era toda una mentira. Toda una mentira y luego cuando se comprobó que ella no tenía raíces británicas, sino que tenía raíces polacas y cercanas de Europa del Norte. Así que esto se descartó, pero el hecho volvió a tener fuerza y ahora volvimos con más información sobre esta hipótesis de que, bueno, la madre se siente súper culpable también porque esa misma mañana Madeleine le había comentado, le había preguntado por qué no habían ido a la habitación cuando ella lloraba, es decir, la noche anterior. Es decir, finalmente luego de casi 16 años, ahora se van a cumplir, todavía hay más preguntas que respuestas. Sí. No se sabe bien qué pasó con Madeleine y la madre y bueno, toda su familia
cree ahora que la culpa la tienen ellos por haber puesto en la agenda de la recepción que ellos necesitaban estar en esa mesa para vigilar Sí. a sus hijos. Es decir, que daba a entender Como que estaban dando estaban una solos. información. También en un momento se apuntó a la secretaria, puede ser, del hotel. Sí, también a la secretaria del hotel, también a al portugués que hacía la traducción, es decir, recordemos que ellos Sí, eran ellos son británicos, británicos. también apuntaron hacia él, pero bueno, cuando revisaron su casa no encontraron nada, ninguno de los dos hubo pruebas. Lo más cercano es que hay una periodista portuguesa que ahora está comentando que en la casa de Christian Bruckner, este alemán al que se Sí. apunta, que parece muy alejado, parece muy forzado para... Parecía un chivo expiatorio, más Parece que un chivo nada, un chivo para dar, porque expiatorio. se había alargado mucho el Sí, caso. el tema se alarga mucho y la gente necesita respuestas. Entonces, supuestamente en la casa de Christian habrían encontrado un objeto perteneciente a Madeleine, pero no se puede comprobar. Hay una persona, una amiga de esta familia que comentó que en las afueras de este complejo había visto en su momento a una persona caminar rápidamente con una nena pequeña. Pero tampoco se pudo probar nada. Es decir, las cámaras de seguridad nunca pudieron distinguir Sí. a Madeleine, que era lo importante. Entonces, bueno, la familia se aferra a esto, a querer seguir buscando, averiguando, pero es verdad que ya queda muy lejos y también Y las sí, tecnologías, quizás hoy en día hubiese sido más fácil rastrear a obviamente. Madeleine, pero hoy en día es muy complicado porque en ese momento no contábamos con la tecnología con la que lo hacemos hoy en día. Por eso, también es muy difícil ponerse a día de hoy a evaluar o a criticar el acto de los padres en si estaba bien dejar a la nena sola en una habitación o no. Es un caso, es mucha incertidumbre y una Sí. impotencia muy grande también para ellos, el hecho de no poder saber nada de qué pasó con su hija. Y obviamente con el paso del tiempo, como vos dijiste, al no haber prueba se termina dejando un chivo expiatorio, se intenta buscar un culpable a toda costa. Pero bueno, ¿algo más, Nico? No, vamos a seguir atentos con este caso, obviamente. Hoy sigue hablando esta chica polaca Julia Wendel, quien se hizo la prueba de ADN. Sigue hablando, hubo bastantes polémicas sobre ello porque pareció que fue armado en serio y no Sí. que era una suposición real. Y ella sigue hablando, tuvo algún que otro cruce con la familia McCann. Pero las últimas declaraciones son esas, una hipótesis más de lo que pudo haber sucedido el 3 de mayo de 2007. Perfecto, entonces bueno, vamos a seguir atentos a toda la información. Muchas gracias, Nico. Llegamos al fin del programa, andamos en bastantes temas, mucho local, nacional, internacional. Y ahora recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, PH Noticiero, tanto en YouTube como en Instagram. También en nuestro canal de YouTube se va a estar subiendo el programa para aquellos que no lo pudieron ver, que lo sigan viendo. Las temperaturas van a mantenerse bastante bajas, recordando que estamos en pleno invierno, en pleno otoño y que el invierno se asoma por la costa. Muchas gracias por vernos y regresamos la próxima semana con más Punta y Hacha.